muy especial, muy actual, y que vamos a vivir en el futuro, en el cual tenemos que analizar, estudiar, debatir, y también porque, bueno, me he enterado, desgraciadamente no pude estar en la jornada de ayer, pero estuvo una jornada muy, muy buena, con un alto nivel académico. Y el otro motivo es agradecerle la invitación para participar en este evento. La pregunta un poco que se me formula y que voy a desarrollar es el tema de la negociación colectiva en esta nueva modalidad de contrato de trabajo llamado teletrabajo. A modo de introducción, debemos recordar que la negociación colectiva y sus consecuencias o su producto, que es el convenio colectivo de trabajo, es uno de los institutos del derecho colectivo juntamente con las asociaciones profesionales de trabajadores, las asociaciones sindicales de trabajadores y los conflictos colectivos de trabajo. Estos institutos, este derecho colectivo, como todos sabemos, está amparado por nuestra Constitución Nacional en el artículo 14 bis, por la Ley de Asociaciones Profesionales, la Ley 23.551, por la Ley de Negociación Colectiva, la Ley 14.736 y la de Conflictos Esenciales 25.877. Y también, por supuesto, por los convenios internacionales de la OIT, entre ellos el de libertad sindical del 87/88, el de conflictos, el de derecho de sindicalización y negociación colectiva del 98, el de representación a la sindical y su protección, que es el 135, y también por los tratados de derechos humanos que están reseñados en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, por lo tanto tienen carácter supralegal. Ahora bien, veamos dentro de la ley 27.035, como dicen algunos, 35, es 27.555, la importancia del instituto de la negociación colectiva. En el artículo 1 y 2 de la ley establecen los objetivos y habla de presupuestos mínimos legales y de presupuestos específicos. Los presupuestos mínimos legales son los que determina la ley, la normativa legal. Esta es de orden público, es indisponible para las partes, ya sea de manera individual o de manera colectiva. ¿Por qué? Porque son normativas de orden público que deben las partes respetar. Y luego nos habla de presupuestos específicos. Y estos presupuestos específicos lo deja o lo transfiere a la negociación colectiva. Y no es poca cosa, yo diría que es muy importante. ¿Por qué? Porque de los 19 artículos, 11 hablan de la negociación colectiva y otros hablan de la participación gremial. O sea que prácticamente casi todo el articulado introduce el tema de la negociación colectiva o de la participación sindical en su normativa. Cuando nos referimos a la negociación colectiva, estamos hablando de la organización sindical con personería gremial. Esto en base al fallo Habemus, recientemente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció que el sujeto legitimado para la negociación colectiva son las organizaciones sindicales con personería gremial, es decir, aquellas, según nuestro régimen, aquellas que tienen
mayor representatividad. Ahora bien, adelanto la respuesta al interrogatorio de esta charla, diciendo que sin duda la negociación colectiva, ya sea por actividad o por empresa, puede acordar condiciones en las relaciones laborales bajo esta modalidad, que es una modalidad contractual dentro de la ley de contrato de trabajo, decía, puede introducir cuestiones más beneficiosas para el trabajador que las que están legisladas a través de la normativa de la ley. Y yo diría que también las partes, a través del contrato individual, pueden acordar, ya sea individual o colectivamente, o plurindividualmente, pueden acordar cuestiones en beneficio de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la ley es de orden público y puede pactarse en más, pero no en menos. Razón por la cual no solamente lo que la ley determina que pueden hacer las organizaciones sindicales a través de la negociación colectiva, sino también las partes podrían mejorar esa situación. ¿Y por qué lo digo? Porque en esta actividad nos vamos a encontrar con muchos trabajadores que realizan esta actividad que no están amparados dentro de una negociación colectiva, dentro de una amparados por un convenio colectivo. Como todos sabemos, los convenios colectivos, cuando establecen el ámbito personal, muchas veces excluyen a ciertos trabajadores de la misma actividad. Esos trabajadores podrían estar realizando esta modalidad contractual y no estarían amparados por la negociación colectiva que se determine. Motivo por el cual las partes de manera individual, a mi entender, podrían pactar situaciones más beneficiosas de la normativa de la ley, como así también de la normativa convencional que al efecto se dicta. Ahora bien, veamos rápidamente, Seba, avísame cuando me falten 5 minutos, veamos rápidamente lo que la ley manda al amparo de la negociación colectiva. Como primera medida, el artículo 3, que nos habla de derechos y obligaciones, que ayer habló el doctor Libellara, y nos dice que los derechos y obligaciones deben ser iguales que los mismos que los trabajadores presenciales. Igual ocurre con la remuneración, que no puede ser inferior a las del trabajo presencial. Pero la ley permite que los convenios colectivos de trabajo, y dice acorde con la realidad de la actividad, puedan prever combinaciones entre prestaciones presenciales y de trabajo y de teletrabajo. Significa entonces, a mi entender, que a través de la negociación colectiva, o en su caso, acuerdos de parte, pueden mejorar la normativa en más respecto a derechos y obligaciones, como así también respecto a las remuneraciones de los trabajadores. No solamente en el tema del monto, respetando nunca menos del presencial, pero no solamente en el monto, sino también entiendo que también en la estructura de la remuneración. O sea que podría pactarse una remuneración con una estructura distinta en la modalidad de teletrabajo que en la presencial, con distintos adicionales, distintas formaturas para llegar al monto de la remuneración, que puede ser superior. Y esto, a mi modo de ver, no significa una discriminación del artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, ni tampoco una discriminación del 14 bis de la Constitución Nacional cuando habla de igual tarea por igual
igual remuneración en iguales situaciones. ¿Por qué? Porque estamos en situaciones o modalidades distintas. Una modalidad de la presencial, otra modalidad de la del teletrabajo. Razón por la cual no hay ninguna discriminación que a través de la negociación colectiva o a través de las partes se mejore la normativa, ya sea en derecho en obligaciones como así también en el tema de remuneraciones. Ahora bien, pasemos a otro de los temas que manda la ley, que es el tema de jornada de trabajo, que es un tema también que ha dado mucho, se ha discutido mucho en el tema de jornada de trabajo. ¿Qué dice? Respecto a la jornada de trabajo, que debe ser pactada previamente por las partes y debe respetarse la legislación vigente, que es el artículo 196 de la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley 11.544 respecto a la extensión. No cabe duda, nosotros tenemos un régimen, 8 horas diarias o 48 horas semanales. Ahora yo me pregunto, ¿esto es inflexible? ¿Hay un cepo a la jornada de trabajo? Yo entiendo que no. ¿Y por qué entiendo que no? Porque si nosotros analizamos lo que dice el artículo 198 de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 198 de la Ley de Contrato de Trabajo permite que a través de la negociación colectiva, y siempre, por supuesto, respetando los máximos legales, se establezcan métodos de cálculo de la jornada máxima en base a promedios de acuerdo de cada actividad. Y acá me voy a permitir rápidamente, no me gusta hacerlo, pero lo hago en esta oportunidad, porque fíjense lo que dice el doctor Carlos Alberto Etala cuando habla del artículo 198. Y dice que el artículo 198 ha querido permitir que sean las propias partes sociales del convenio las que acuerden la modalidad de la jornada en relación con las características de la actividad por medio del método de cálculo que consideren adecuado, así como la fijación del periodo respecto del cual deben calcularse el promedio, sea este mensual, semanal, semestral o anual, o algún otro determinado por las partes colectivas, sin perder de vista la normativa de orden público que es la Ley 11.544. Significa entonces, a mi modo de ver, que no hay inflexibilidad y que tampoco hay un cepo en el tema de la jornada de trabajo, porque bien se podría pactar a través de la negociación colectiva la mecánica de cumplimiento de la jornada de trabajo en días, en semanas o en periodos más largos. También la norma posibilita la jornada de trabajo por objetivo. Si bien la ley no determina qué se entiende por objetivo, mi modo de ver es que a través de la negociación colectiva seguramente se va a establecer cuáles son los objetivos y por objetivo se va a dar la jornada de trabajo en la medida que se respete la extensión horaria. O sea, que también entiendo que puede permitirse y no tener o no pensar que siempre vamos a trabajar en esta modalidad de lunes a viernes o a domingo, 8 horas diarias o 48 semanales. Lo podemos trabajar de distinta manera. Otro tema que es importante con relación al tema de la jornada de trabajo es la desconexión digital. ¿Esto por qué? Porque la desconexión nos da de alguna manera la forma de calcular la jornada de trabajo que ha cumplido, en este caso, el trabajador. Ya que, como dice la norma, se permite la desconexión cuando se está fuera del horario de trabajo o por cuestiones de licencia. Es decir, que en este caso la desconexión también va a dar un parámetro para establecer la extensión de la jornada de trabajo cumplida
por el trabajador bajo esa modalidad. También la ley dice que la negociación colectiva va a establecer las pautas a tener en cuenta para ejercer el derecho de las tareas de cuidado. Tareas de cuidado de las personas menores de 13 años, discapacitados o adultas mayores convivientes que requieran asistencia específica. Por supuesto que esa situación el trabajador la deberá probar, pero a través de la negociación colectiva se van a establecer pautas al respecto, como por ejemplo podría ser pactarse una disminución de la jornada de trabajo, trabajar menos, por supuesto la remuneración va a ser acorde con el tiempo trabajado, pero se puede pactar que en esos casos, o por un periodo determinado, o cuando se den esas circunstancias, la jornada, en vez de tener tal extensión, va a tener una extensión menor a los efectos de que cumpla esa situación. Otro tema que la ley establece posibilita la negociación colectiva, que es el tema famoso, y digo famoso porque uno de los más discutibles, que es el respecto a la reversibilidad. La reversibilidad que se da del teletrabajo al presencial y del presencial al teletrabajo. Acá Roberto, 5 minutos. Ay, sí. Gracias. En el caso de la reversibilidad, la norma establece que a través de la negociación colectiva se van a establecer los parámetros a tener en cuenta cuando esta reversibilidad se realice del teletrabajo al trabajo presencial. Cuando tenga el inicio, uno se inició con un teletrabajo y quiere pasar al presencial, las pautas se van a establecer a través de la negociación colectiva. ¿Qué entiendo? Que mientras o no se reglamente o no se pacta a través de la negociación colectiva, ese cambio desde el teletrabajo al presencial solamente se puede realizar si hay acuerdo de parte. Si no, hasta ese momento no se podría hacer si no se presta una conformidad por parte del sector empleador. Otro de los temas rápidamente muy importante es el tema de los elementos de trabajo y de la compensación de los gastos. Como dice la normativa, todos los elementos, siguiendo a la ley de contrato de trabajo en el artículo 76 y 77, el empleador debe facilitarle todos los elementos necesarios para que el trabajador pueda cumplir con su tarea. El costo es a cargo del empleador, que se deja para la discusión de la negociación colectiva, que esa compensación, ese costo, puede ser pactado a través de la negociación colectiva. Por ejemplo, establecerse que ese costo, más allá de los elementos que se puedan entregar, pero el costo de la energía de Internet, la colocación, etcétera, etcétera, ese costo podría pactarse, por ejemplo, que no tenga carácter remunerativo o que no tenga un alcance a los efectos del cálculo de las indemnizaciones por despido, etcétera, etcétera. Y para terminar, me faltan varios artículos, después lo vamos a ver en las preguntas, pero llegar a lo que es los derechos sindicales y la representación sindical. En esto también la ley habla que, como todas las normativas del derecho comparado, habla que los derechos colectivos son exactamente los mismos que en la modalidad presencial que la modalidad del teletrabajo. Y que la representación sindical la tiene, es por actividad y corresponde a la organización sindical
de la actividad de donde presta servicio el trabajador. ¿Qué significa esto? Dos cosas importantes. Como primera medida, que el trabajador de teletrabajo bajo esa modalidad tiene exactamente los mismos derechos colectivos. La dificultad está en su ejercicio, que después lo podemos analizar un poco. Cómo se ejerce la representación en la empresa, cómo se ejerce el derecho de huelga, etcétera, etcétera, lo podemos hablar. Pero la otra cuestión importante es que deja al margen la organización sindical por oficio horizontal, sino la vertical. Porque si el teletrabajador pertenece a la actividad de la UON, la organización sindical que lo representa es la UON. Si es de la actividad de comercio, lo representa la de comercio. O sea, que hace una representación por actividad y deja de lado, ya han quedado muchas de lado, ¿no?, de oficio. Por ejemplo, el viajante de comercio que nosotros conocemos, ¿no? Ya no es transversal, sino es vertical. Y por último, doctor. Por último, permitime una cuestión que es importante, que es el tema de la higiene y seguridad y del control sindical, ¿no? Esta normativa establece que la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación, pero seguramente lo realizará a través de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, debe determinar las normas específicas de higiene y seguridad para esta modalidad de contrato de trabajo. Y también una cuestión muy importante, incorporar al sistema de la Ley de Riesgo del Trabajo como enfermedad profesional aquellas que se deriven específicamente de esta actividad. Bueno, la ley dice que el control en el cumplimiento de esta normativa estará a cargo o intervendrá a través de la asociación sindical representativa. Bueno, dejo 2 o 3 temas para luego comentar con las preguntas, Sebastián. Bueno, muchísimas gracias. Te queda 1 minuto de tiempo de cuento, si lo necesitas. Entonces dos cuestiones muy importantes. Esta, que es el sistema de control y el derecho a la intimidad. Fíjense que el empleador tiene la facultad de imponer sistemas de control a la actividad, a las tareas que desarrolla a través de sistemas de controles. Estos sistemas que, como dice la ley de contratos de trabajo, deben ser conocidos por el empleador y también tener la intervención de la organización sindical. Ahora la ley expresamente lo dice, que la organización sindical debe tener pleno conocimiento del sistema que imponga de control a la actividad de los trabajadores, por supuesto que sea ajeno a la privacidad de las personas, ¿no?, así que trabajan, pero tiene esa facultad de verificar si ese sistema que se establece de, si se quiere, entre comillas, de vigilancia, no atenta contra el derecho a la intimidad y privacidad de los trabajadores del teletrabajo. Gracias, Seba. Después vemos el último artículo de autoridad de aplicación y derechos transnacionales. Muchas gracias. Doctor Juan Eduardo Salvador, 20 minutos más 5 de tiempo extraordinario. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Primer término, quería agradecer a la Universidad de Mendoza, a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Mendoza por la invitación. La verdad que para mí es un honor participar de este panel con tan distinguidos colegas y con tan distinguido auditorio. Así es que agradezco la invitación y vamos a proceder a compartir una presentación que he preparado con motivo de esta exposición, ya que la pregunta que me ha tocado dar respuesta
es la de qué consecuencias colaterales puede generar el teletrabajo. En función de ello, vamos a tratar particularmente lo dispuesto en el artículo 11 y lo dispuesto en el artículo 14 de la ley respecto a capacitación, higiene y seguridad en el trabajo, que es lo que entiendo yo correspondía abarcar principalmente en cuanto a consecuencias colaterales. Teletrabajo, estamos todos expectantes, siempre se ha promocionado, si bien la regulación o la normativa de la ley es actual, el teletrabajo la verdad que se viene desarrollando en la Argentina a través de programas del Ministerio de Trabajo desde hace tiempo, desde el año 2003 aproximadamente, y la verdad que siempre estamos viendo las bondades del teletrabajo, lo vemos como una cuestión ideal de poder trabajar tranquilos en casa, en compañía de la familia, y la verdad que en esta situación que actualmente nos ha tenido un tanto aislados y trabajando en casa, vemos que las posibilidades no son siempre los que aparentemente podría ser el ideal de una jornada de teletrabajo. Bien, entonces, lo primero que vamos a decir es que no toda empresa o actividad puede implementar esta modalidad de teletrabajo. Bien, entonces lo primero que vamos a tener que tener presente es que va a haber que hacer un estudio dentro de la empresa y efectivamente tener muy presente que no toda actividad, no tenemos que tener hoy en mente que toda la actividad que nosotros conocemos hoy va a volcarse al teletrabajo o que los empleadores van a decidir por tal o cual situación volcar a la modalidad contractual del teletrabajo. Es una modalidad más de las previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, pero es una realidad que no todas las actividades van a poder volcarse a la misma. El artículo 11 prevé la capacitación de los teletrabajadores. Toda persona que decida voluntariamente acceder a esta modalidad contractual y lo acuerda con el empleador, deberá ser capacitada. La capacitación están como sujetos obligados de esa capacitación, en primer término, el empleador. ¿Bien? Y este va a ser quien va a tener la obligación de capacitar al trabajador, no solo en los nuevos software que utilice para la realización de las tareas en la modalidad de teletrabajo, sino en todo lo que haga la tecnología, ya que en la actualidad no todo trabajador se encuentra capacitado para desarrollar esta modalidad, ¿bien? Y tampoco no todas las empresas se encuentran preparadas para implementar la modalidad del teletrabajo. Es una realidad que todo lo que es el equipamiento del puesto de trabajo está a cargo del empleador, con lo cual es una inversión importante que van a tener que hacer las empresas que decidan acogerse a esta modalidad, o que decidan la utilización de esta modalidad contractual y que van a tener que invertir en todo lo que implique la planificación de la implementación de la modalidad contractual del teletrabajo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a mudar la actividad laboral en las modalidades que se encuentren a la modalidad del teletrabajo, vamos a tener la capacitación de la que estábamos hablando y va a ser necesaria fundamentalmente para garantizar una igualdad de oportunidades, porque las posibilidades que actualmente conocemos de teletrabajo se vinculan mucho con tareas más del tipo gerencial o más del tipo comercial, y que no todos pueden acceder a este tipo de tareas precisamente por una falta de capacitación. Entonces, dentro de los trabajadores de una misma empresa, el empleador deberá garantizar esta capacitación para garantizarles la igualdad de oportunidades en el acceso a estos puestos de teletrabajo a los cuales aspiren los trabajadores. Y para garantizar esa igualdad de oportunidades nos vamos a encontrar con el primer inconveniente que hemos advertido, yo creo que a todos nos ha pasado en la experiencia piloto de
de trabajo remoto que hemos tenido en esta pandemia, la conectividad. No siempre la conectividad es la adecuada. No todos los trabajadores tienen una conectividad adecuada desde el IP y desde el ingreso del sistema del servicio de Internet a los hogares, los software, quienes no tienen una computadora adecuada que pueda permitir la conexión y el trabajo remoto. ¿Bien? Eso genera una brecha digital que es existente, es una realidad y que va a generar algunas desigualdades en cuanto a la posibilidad de acceso a los puestos de teletrabajo, que obviamente va a estar a cargo del empleador que decida utilizar esta modalidad contractual de alguna manera salvar o reducir esa brecha. Pero también tenemos que tener en cuenta que la mayor conectividad o la conectividad real, aquella conectividad alta que es la que permite realizar teletrabajo o educación virtual, se encuentra en los centros urbanos. Entonces, vamos a tener que ver cómo se va desarrollando y cómo va evolucionando esta situación. Si bien la ley 27078 ha declarado de interés público el desarrollo de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación, y que tiene por objeto el acceso a la totalidad de los habitantes de la República Argentina, que todos puedan acceder a la conectividad, en la realidad estamos muy lejos de poder lograrlo. Lo bueno es que se trata de una norma de orden público que vamos a tener que poner en funcionamiento y que va a ser absolutamente necesario garantizar este acceso al servicio de la conectividad para poder desarrollar esta modalidad contractual. Modalidad contractual que estamos esperando que pueda entrar en vigencia y tenemos tiempo como para ir preparando el desarrollo de las tecnologías en la empresa y demás. Con respecto a la conectividad, la CEPAL en el informe 7 del COVID-19, esto fue publicado en agosto de este año, establece que la conectividad, entendida como el servicio de banda ancha con una velocidad adecuada y la tenencia de dispositivos de acceso, condiciona el derecho a la salud, a la educación y al trabajo, el tiempo que puede aumentar las desigualdades socioeconómicas. Entonces, dice que la conectividad es una condición necesaria, aunque no suficiente para apropiarse del valor que generan precisamente las tecnologías digitales. En este contexto, en este mismo informe, en el primer y segundo trimestre del 2020, la conexión, obviamente a causa de la pandemia, aumentó un 324% el uso de soluciones de teletrabajo, también aumentó la educación en línea un 60%. En Argentina, en el primer trimestre, se registraron un promedio de 7.477.000 accesos a Internet fijo, que se distribuyen entre residenciales y de organizaciones. Y lo que ven no es en proporción a la cantidad de habitantes o a la cantidad de hogares o puestos de trabajo, es relativamente bajo, podríamos decir, en un análisis muy simple, y también se ha determinado que el 44% de la conexión no alcanza la velocidad alta que es la necesaria para teletrabajar o para acceder a la educación virtual. Con lo cual vamos viendo que existen algunas situaciones colaterales que esto va a generar, principalmente las situaciones de desigualdad que pueden llegar a ocasionarse si no se avanza sobre eliminar esta brecha digital o en aumentar la posibilidad de una mejor conectividad. Entonces, toda empresa que pretenda la implementación de esta modalidad contractual, lo primero que va a tener que hacer es identificar cuáles son las necesidades de la empresa para utilizar esta modalidad, qué es lo que se quiere satisfacer con esta modalidad contractual. A partir de ello va a tener que determinar la capacitación, en qué términos y en qué temas va a capacitar al personal para aplicar la modalidad contractual. Obviamente para ello va a tener que diseñar un perfil de teletrabajador y además programar estas capacitaciones y programar el equipamiento de los puestos de trabajo
donde estos teletrabajadores van a desarrollar su actividad. Por el lado del derecho que tiene el teletrabajador a la capacitación, vamos a decir que el derecho a la capacitación es el derecho que tiene el trabajador de que se lo capacite en su oficio o competencia. ¿Bien? Y este derecho de capacitación, los sujetos obligados son el Estado y los empleadores. Y obviamente que resulta necesario que este derecho a la capacitación se tome como una política de inserción laboral igualitaria. Vimos que el principal problema que vamos a tener es la desigualdad que provoca la necesidad de mayor capacitación para la utilización de estos puestos de trabajo. Ya que es así, esto en la realidad lo demuestra, que la mayor capacitación es igual a mayor remuneración, y los trabajadores que se encuentren con mayor capacitación van a poder acceder a puestos de trabajo mejor remunerados, aún de teletrabajo mejor remunerados. Entonces, para definir las capacitaciones y el perfil del teletrabajador, en el libro de Trabajo Decente, elaborado en la Argentina con motivo del programa de implementación de teletrabajo en algunas empresas, se establece un perfil de teletrabajador donde dice que el teletrabajador va a tener que reunir condiciones de autodisciplina y autogestión, motivación y autocontrol para evitar distracciones en el desarrollo del trabajo en sus hogares, una actitud de confianza, compromiso y responsabilidad para con el trabajo. También va a tener que tener competencia de formación previa, va a tener que ser capacitado, vuelve a insistir con la capacitación, ser proactivo y capaz de resolver problemas de manera autónoma. Después la OIT también desarrolla una serie de características que debe tener el teletrabajador, entre los cuales incluye, por ejemplo, la capacidad del teletrabajador de compatibilizar el trabajo con la familia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque va a tener estos perfiles que están diseñados para el teletrabajador, va a tener incidencia directa después en lo que hace a las normas de higiene y seguridad en el trabajo, y como decía recién también el doctor, habló ayer el doctor Escobar y recién hizo mención el doctor Godoy Lesmo, respecto de la jornada de trabajo. Y el derecho a la desconexión, bueno, hay que ver estos perfiles de teletrabajadores, estas características que se consideran como necesarias para ejercer esta modalidad contractual, si no va a jugar en contra a la hora de la limitación de las jornadas, a la hora de respetar las pausas, los descansos. ¿Bien? Eso vamos a ir viéndolo con la aplicación o con el correr del tiempo. El derecho a la capacitación, como todos los derechos de la ley de contrato de trabajo, de la relación laboral, es un derecho-deber de la capacitación. Es una obligación, un deber del empleador, pero también un derecho del trabajador y a su vez un deber del trabajador que va a tener que cumplir con estos programas de capacitación que le proporcione el empleador. Si bien el artículo 11 expresamente lo refiere que por esta modalidad y por la particularidad de estar las tecnologías involucradas, expresamente lo ha puesto que se requiere la capacitación del teletrabajador, lo cierto es que el derecho a la capacitación, como a la promoción profesional y formación, ha sido reconocido como un derecho fundamental de los trabajadores y las trabajadoras y está incorporado en la Ley de Contrato de Trabajo, se incorporó en el año 95 por la Ley 24567, en el título 2 del Contrato General del Trabajo, en el capítulo 8 de la formación profesional, tiene 8 artículos sin números después del artículo 89. En este capítulo está establecido lo fundamental y el derecho a la capacitación con estas características, ¿no? Un derecho fundamental de trabajadores y trabajadoras. Doctor Salvador, le quedan 5 minutos. Bien, entonces vamos a dejar algunas cositas para más adelante. ¿Sobre qué puntos hay que capacitar al teletrabajador? Bueno, en la utilización de las TIC, de los software y principalmente en habilidades y competencias que permitan, a través de la interacción entre los teletrabajadores, mantener relaciones basadas en la confianza. Acá me voy a remitir a todo lo que explicó el doctor Rivellara respecto de la importancia de la buena fe en la relación de teletrabajo, y fundamentalmente en la capacitación
en normas de higiene y seguridad en el trabajo. Porque si vemos acá muy confortable o muy relajado, por ejemplo, esta imagen que podemos ver en cualquier lado de teletrabajo, en un sofá muy cómodo, esto parece un confort para hoy, pero cuando hay que soportar una jornada laboral, termina siendo un dolor para mañana, ¿no? Entonces, los cuidados de la integridad psicofísica y del ambiente laboral resultan fundamentales a la hora de poder desarrollar esta modalidad contractual sostenida en el tiempo. Higiene y seguridad en el trabajo, el artículo 14 de la ley dispone que la autoridad de aplicación va a ser la encargada de regular o dictar las normas necesarias para lograr una protección adecuada de la modalidad del trabajador en esta modalidad. Va a tener un control, o sea, la autoridad sindical va a tener control en esta participación y la autoridad de aplicación va a tener que elaborar o la inclusión del listado de enfermedades que deberán incluirse en el artículo en el listado del artículo 2.6, inciso 2 de la Ley de Riesgo de Trabajo. Y también establece la presunción de accidentes de trabajo, diciendo que los accidentes que se produzcan, los accidentes de trabajo que se produzcan en el lugar, en la jornada y en ocasión del trabajo, se van a considerar accidentes de trabajo. Entonces vemos que resulta importante la capacitación a la hora de lograr un entorno saludable de trabajo. La capacitación va a permitir una colaboración, una mejora continua, proteger y promover la salud, la seguridad, bienestar y sustentabilidad de estos puestos de teletrabajo. ¿Bien? Entonces, una vez que se encuentre en ritmo la actividad del teletrabajador, va a tener que ser inspeccionado por el empleador y por la autoridad administrativa con participación de la actividad sindical, y esto va a entrar en juego, va a poner en tensión el derecho las facultades de inspección con el derecho a la intimidad, como bien hacía referencia recién el doctor Domínguez, y ya lo vamos a ver más adelante. Reconoce entonces el artículo 14 los accidentes de trabajo, en los términos del artículo 6, inciso 1 de la Ley de Riesgo de Trabajo, aquellos acaecidos en el lugar, jornada y ocasión del teletrabajo, y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo determinará cuáles son las enfermedades causadas por esta modalidad y que deben ser incluidas en el listado de enfermedades profesionales. Los accidentes domésticos van a estar a la orden del día. Todo tipo de accidentes domésticos se van a poder suscitar y vamos a tener que determinar en cada una de estas situaciones, si bien la ley va a presumir que se trata de accidentes de trabajo, lo cierto es que hay una nueva forma de organización, nuevas condiciones de trabajo, hay nuevos riesgos y nuevas enfermedades que deberán ir siendo desarrolladas, que se van a presentar y que van a generar situaciones de conflicto indudablemente. La inclusión de las enfermedades profesionales en el listado me llama un poquito la atención. Desde el año 96 que se confeccionó el listado de enfermedades profesionales, a la actualidad se ha modificado solo 2 veces. En el año 2003 se incluyó el Chagas y el hantavirus, y en el año 2014 se incluyeron las varices, hernias inguinales, curales, hernia discal, lumbosacra, con o sin compromiso radicular. Parece que el listado es bastante cerrado y que va a ser bastante difícil incluir este tipo de nuevas enfermedades en ese listado. Pero bueno, la superintendencia tiene la obligación de revisar qué enfermedades se vinculan con el teletrabajo y cuáles de ellas se pueden incluir en el listado, o cuáles están. Los factores de riesgo vamos a tener... Detesto decirle que ha consumido su tiempo, pasamos los 5 minutos de descuento. Sí, voy a tomar los 5 minutos de descuento, doctor. Sin pago de horas extraordinarias, ¿eh? Bueno, lo había previsto así. Las posiciones incorrectas, el exceso de conectividad, la utilización habitual y prolongada de las pantallas son algunos de los factores de riesgo que la modalidad contractual genera. Algunas de estas factores de riesgo ya estaban contemplados en los manuales de buena práctica, el libro blanco de teletrabajo que se había elaborado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y lo que aparece como una enfermedad propia de la modalidad es lo que se denomina el tecnoestrés.
Bien, la producción de una situación de estrés derivada por la introducción de nuevas tecnologías es lo que se ha denominado tecnoestrés. Y este tecnoestrés se puede generar por una relación conflictiva con la tecnología, esta situación que se presenta en no me puedo conectar, no entiendo, no puedo, es demasiado, no me puedo amigar con la tecnología y termino generando una situación realmente estresante que efectivamente dan ganas de quizás hasta morder el ordenador, la computadora o el aparato que tenemos enfrente. Y después, la otra modalidad que se presenta al tecnoestrés es la identificación exagerada con las tecnologías y con esta modalidad contractual que hacen estar pendiente en todo momento de la conexión de los mails que llegaron, si se llegó o no llegó un WhatsApp del grupo de trabajo. Bueno, la excesiva conectividad con el puesto de trabajo. Esto genera el tecnoestrés, un cansancio y un agotamiento continuo que lleva a la producción después de accidentes domésticos. Ustedes saben que esto ya ha sido debatido y estudiado, el mayor cansancio genera mayor cantidad de accidentes. La resolución 1552 del 2012 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ya prevé un manual de buenas prácticas de teletrabajo y fíjense, solo para que gráficamente no lo vamos a ver en detalle, pero ¿cuántos de nosotros trabajamos en esta posición que es la adecuada cuando estamos trabajando en nuestros puestos de trabajo? Eso ya nos va a ir dando las pautas de las contingencias que se pueden llegar a suscitar o los factores de riesgo que van a afectar a la modalidad. Estos gráficos son los ejercicios que sugiere el Manual de Buenas Prácticas de Salud y Seguridad de la resolución 1552 del 2012, que si bien hoy está suspendida por la 21 del 2020, es derecho vigente y va a aplicar a la modalidad de teletrabajo, donde se sugieren pausas de 10 minutos cada una hora para realizar este tipo de ejercicios, para descontracturar y para evitar lesiones en el teletrabajo. Pero bueno, como último punto, porque se me acaba el tiempo, voy a referir a la presunción del accidente, que la ocasionalidad del accidente, porque dice, los accidentes, es raro, digo, es raro porque yo veo que no sé qué tan necesaria era la inclusión en el artículo 14 de esta modalidad de definir a los accidentes y establecer una presunción, cuando por ahí hubiese bastado con la normativa vigente. ¿Por qué? Porque esta presunción del accidente en el lugar de trabajo, en ocasión del trabajo, no es más que el aspecto topográfico de la ocasionalidad, siguiendo en esto al análisis que hace el doctor Massa al respecto, y también el accidente ocurrido en la jornada no hace más que referencia a la temporalidad o el aspecto temporal de la ocasionalidad que ya teníamos registrado en el artículo 6 de la Ley de Riesgo de Trabajo. Con lo cual, esta presunción yo creo que va a generar discusiones, que van a haber planteos y que va a dar lugar a algunos fallos y alguna jurisprudencia referida al respecto, en tanto podría haber alguna diferencia o desigualdad para con los trabajadores que tienen que acreditar los extremos del hecho del accidente en el momento en que lo hayan tenido fuera de la posición de teletrabajo. Y también hay que tener en cuenta acá que se van a suscitar situaciones en los desplazamientos a los lugares de coworking o lugares distintos de los domicilios y del establecimiento del empleador. Eso no está muy claro cómo va a jugar. Estoy en el tiempo, así es que el resto lo vamos a charlar en las preguntas. Muy bien, doctor, le quedaron 30 segundos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Ana María Salas, a ver si podemos responder la última pregunta de estos 6 cuestionarios. No nos olvidemos que estas y la totalidad de las preguntas que nos pueden surgir de la ley de teletrabajo van a estar próximamente en el libro que la editorial Sánchez Cabañaro va a publicar. Ana María. Estás muteada el micrófono. Conectá el micrófono.
ayer. Sí, Ahí está. Le conocí los nietos también ayer. Venía con el partido de fútbol. Sí. No, Tuve la hay alguien suerte que de está hablando ahí, salvo la doctora Salas, los demás podemos mutearnos. Ana María, estás con el micrófono cerrado. La voy a llamar. Ahí está. Ahí desmuteaste. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí te escuchamos y te vemos claro. Perfecto, Ana María. Gracias, gracias. Vamos a reiniciar el cronómetro en 0. Bueno, gracias. Vuelvo a decir muy buenas tardes y agradezco a todos los que están conectados por acompañarnos en esta jornada. Y bueno, esperemos que sea de utilidad la respuesta que vamos a dar a las preguntas que consideramos clave respecto a la interpretación y aplicación de esta ley. La pregunta que se me formula a mí es si es compatible la ley 25.557 de teletrabajo en un mundo globalizado. Toda ley tiene por objeto regular la conducta de las personas en un contexto fáctico determinado. O sea que el legislador lo que tiene que hacer es tener en cuenta la realidad que va a regular, los sujetos que están comprendidos en ellas y hacer el aporte de valor para asegurar que esa legislación genere una convivencia pacífica y productiva. Para responder, partiendo de esta base, la pregunta que nos formulamos, creemos que es importante tener en cuenta dos factores o dos líneas de razonamiento: el análisis económico y político y el análisis sociológico. Si vamos al análisis económico-político, esto nos lleva a, no sé por qué no me permite avanzar, tengo que hacerlo con el cursor. El análisis económico-político nos lleva a preguntarnos qué es lo que entendemos por globalización. Y la globalización es un proceso que, además de económico y político, también es fundamentalmente tecnológico, social y cultural. Implica la comunicación creciente y la interdependencia entre los distintos países. Como efecto fundamental va a tener que los mercados se unen en el mundo, y al unirse los mercados también se unen las sociedades y las culturas. Esto significa abrir las puertas a la revolución informática. Eso es lo que representa la globalización en este momento. Si bien en este proceso de globalización han intervenido unas sumatorias de fenómenos, lo cierto que lo fundamental es, lo que ha incidido fundamentalmente en la globalización, es la evolución tecnológica. Porque esta evolución tecnológica ha significado una disminución abrupta de los costos y de los tiempos, dado el cómo fluye con rapidez la información. Esto ha determinado la movilidad de los capitales y la aparición de las industrias multinacionales. Al aparecer estas empresas multinacionales, desaparecen las fronteras. Y un ejemplo es el gráfico que les estoy exponiendo. Ya no tenemos países, sino que tenemos empresas. Por eso ya no hay fronteras. Y se produce una división internacional del trabajo con una mayor interacción de los factores y de los actores que van a intervenir en el mismo. Por si no tenemos claro si nosotros estamos globalizados, creo que nadie tiene la menor duda de eso, pero los ejemplos claros de la globalización que actualmente estamos insertos está en el uso de Internet, en el uso de las redes sociales,
en los tratados de libre comercio que unen a los estados, en la reducción de los controles migratorios, y de esto es un ejemplo la Comunidad Europea, en la aparición de los organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que está manejado justamente por capitales transnacionales. En este contexto aparece el teletrabajo. Vuelvo a incidir, desaparecen las fronteras políticas como nosotros lo hemos entendido y aparecen las grandes empresas como factores de movilización. No por nada, aún en épocas de pandemia, las empresas que más han aumentado su rentabilidad, superando el 40%, según nos informa el Wall Street, son Facebook, Amazon, Google, Apple, Microsoft, y viene pisándole los talones los chinos de Huawei. No quiero que con esto se interprete que la globalización es una maravilla, por el contrario, la globalización también tiene sus efectos negativos, fundamentalmente por las asimetrías que produce, de aquellos en función de las empresas con un gran poder económico, los grupos económicos y los países económicamente más desarrollados, por sobre aquellos países en vías de desarrollo, donde se producen épocas o situaciones de crisis financiera. Y esto es lo que ha motivado que tanto la OIT como la Iglesia haya alarmado a la humanidad en el sentido de buscar una humanización de la globalización, es decir, una visualización en la relación que tiene que haber entre la globalización y el desarrollo humano. Pero este es el contexto socioeconómico en el que se inserta esta ley. Vamos al contexto sociológico. El contexto sociológico nos lleva a analizar lo que ya muchos conocemos, que son las distintas generaciones y las características de la misma. Y esto es importante porque, en definitiva, estas generaciones van a ser las destinatarias de la legislación y concretamente de la ley de teletrabajo que hoy analizamos. La generación de los builders no me parece necesario verla, porque actualmente en la población mundial significa un 3,5, y estamos hablando de la gente que nació entre 1928 y 1945, que actualmente están fuera del mercado laboral. Lo único interesante de esta generación, y que nos permite entenderla, es que se la llamó la generación silenciosa, porque los jóvenes adultos de esta generación estuvieron muy marcados por el mercantilismo y sintieron que era más prudente no hablar. Por eso se llamó la generación del silencio. Vamos a los baby boomers. Los baby boomers tampoco están tan alcanzados con esta ley, porque es la generación que va del año 1946 al 64, en donde nos encontramos con personas que ya se han jubilado o están próximas a jubilarse. Es decir, que no es una generación que va a ser muy impactada con esta modalidad. De todas maneras, lo interesante de esta generación es que ya empiezan a conocer algo de tecnología a través de la televisión blanco y negro y un solo canal. ¿Qué es lo interesante de esta generación? Que responden a la explosión de natalidad producto de la Segunda Guerra Mundial. Después de las grandes muertes producidas había que repoblar el mundo. Y obviamente, desde el punto de vista laboral, para esta generación era fundamental el trabajo estable. Y era más importante el trabajo que el ocio o el goce. Esta generación en el mundo actualmente impacta en un 15% y obviamente en el mercado laboral la incidencia es menor. La generación X, la que en algún aspecto va a ser afectada por esta modalidad, comprende los nacidos entre el año 65 y el 80. Es decir, estamos próximos a jubilarse o en una actividad, hay una mezcla de aquellos que están laboralmente activos. Estamos hablando de gente entre 40 y 55 años. Esta generación se la llamó la generación llave.
y esto los marcó mucho. ¿Por qué es la generación llave? Por la escasa supervisión de los adultos, producto del aumento de la tasa de divorcio y de la mayor participación de las madres en el mercado laboral. Esto hizo que los marcara laboralmente. ¿Por qué? Porque si bien les interesa el progreso personal, les interesa también la estabilidad laboral, pero no en el mismo grado que lo tuvieron las generaciones anteriores. Ya buscan más las satisfacciones personales, pero siguen estando muy incididos o muy influenciados por la necesidad de la seguridad de un trabajo estable. Pero ya empiezan a buscar el equilibrio entre la vida del trabajo y la vida privada. Esta generación representa el 18,2% de la población mundial y obviamente en proporción más o menos estaría incidiendo igualmente en el mercado laboral activo. Pasamos a la generación Y, que es la que más conocemos, que estamos más en contacto, los llamados millennials, que son los nacidos entre el año 80 y el año 2000, o sea que estamos hablando de gente entre 30 y 40 años, que son los que realmente es la población laboral activa en la que sí va a tener incidencia el teletrabajo. Esta generación tiene un mayor uso y mayor familiaridad con los medios de comunicación y los medios tecnológicos. Laboralmente tiene una preferencia por trabajos basados en el conocimiento, más que en la manufactura o los trabajos manuales. No les interesa permanecer mucho tiempo en un mismo puesto de trabajo, les interesa la movilidad constante, tienen proyecciones laborales dinámicas e impredecibles, prefieren entornos laborales donde el trabajo en equipo se dé, y esto es importante tenerlo en cuenta porque uno de los miedos que genera el teletrabajo es el aislamiento de la comunidad de trabajo. En la generación X esto no va a pasar, denle en un celular y lo primero que van a hacer es generar un grupo de WhatsApp. Esta generación representa el 22,4% de la población mundial y tiene una incidencia similar en el mercado laboral activo. Viene la generación Z, que son los centennials, que son los nacidos entre el año 1990 y el año 2000. O sea que nos encontramos con una población que está entre los 20 y 30 años y que desde temprana edad empezaron a actuar con los medios digitales, o sea que ya han naturalizado la utilización de la tecnología, cosa que no lo tenemos mucho de los que estamos aquí disertando. Se encuentran mejor preparados, esta generación se encuentra mejor preparado para los ambientes de negocios globales, no les interesa tener un solo trabajo, prefieren y dan mayor preferencia, digamos, al sentimiento de satisfacción que a la estabilidad y la seguridad de un trabajo. Les interesan las oportunidades laborales que le brinda el mundo de cara al futuro, por lo tanto no les interesa arraigarse en un lugar. Y representa el 25,7% de la población mundial. Igual incidente va a tener en la población laboral activa. Y luego viene la generación alfa, que hablamos de, se nos terminó el alfabeto latino, entonces empezamos con el griego. Estos son los nacidos entre el año 2000 y 2025, estamos hablando de chicos de 10 años, y estos son 100% digital, 100% digital. Nacen con el ejemplo de los padres que están siempre conectados, en este momento representa el 15% de la población mundial y obviamente este porcentaje va en aumento. ¿Qué es lo que podemos decir? Si nosotros tuviéramos que catalogar la ley de contrato de trabajo, pertenecería a la generación X. La ley 27555 está más identificado con la generación en sentido inverso, Z, Y y parte de la X, pero está fundamentalmente destinada a la generación alfa. Lo que les quiero decir con esto, dentro de este contexto global, socioeconómico y sociológico, es preguntarnos qué incidencia va a tener la ley 27555 sobre esto.
si el análisis que vamos a hacer de la ley, vamos a tener en cuenta este contexto en el que la misma se tiene que insertar. Con esto no quiero decir que no considero o desvalorizo la ley de contrato de trabajo, al contrario, doy prioridad y valor fundante a la ley de contrato de trabajo. Lo que sí quiero decir es que si no tenemos en cuenta esta realidad en la que se inserta la ley, es muy posible que la misma no dé respuestas a las necesidades de la realidad. En definitiva, creo que, como ayer Sebastián instó a que le diéramos una oportunidad a la ley, yo creo que la oportunidad que le tenemos que dar a la ley es siendo realista con el contexto en el que se va a insertar. Y en definitiva, reformular los principios y valores de la ley de contrato de trabajo como nosotros la conocemos y la utilizamos, con el objeto de realmente hacer de esta ley una ley que dé respuesta a las necesidades de la población que la va a utilizar y de el contexto en el que se va a insertar. 5 minutos para la finalización del tiempo. No me puedo hacer esto, Sebastián. Bueno, rápidamente, en este contexto que les acabo de mencionar, lo podemos utilizar en cualquier artículo de ley para respondernos a la pregunta que nos hacemos. Ahora bien, donde a mí me interesa hacer pie es en el artículo 17, segundo párrafo de la ley. Fíjense que ese artículo establece que en caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación. Los convenios colectivos, acorde a la realidad de cada una de las actividades, deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones. La ley establece 2 cepos. Uno, la autorización administrativa previa, y segundo lugar, el límite establecido por los convenios colectivos de trabajo. La pregunta que me hago es, al leer esta ley, ¿qué es lo que tuvo el legislador en cuenta? Y puede ser que no haya tenido en cuenta, la respuesta viene por este lado, puede ser que no haya tenido en cuenta la realidad social, socioeconómica indicada, ni la sociológica, o puede ser que haya querido proteger a los trabajadores nacionales por sobre los extranjeros. En este caso me preocupa mucho porque la norma hace referencia a trabajador extranjero no residente, y esa categoría la puede tener también un trabajador argentino. En definitiva, en función de la reciprocidad, la protección al trabajo o al trabajador, teletrabajador nacional, se disipa. Si lo que se quiso buscar la protección, quizás lo mejor habría sido, como dijo Juan, es buscar la mayor capacitación. Quiero advertir que si bien Juan dijo que el teletrabajo hay sectores donde no se va a poder utilizar, como es en los trabajos manufacturados, lo cierto es que esos trabajos, esos productos, para circular y ubicarse en el mercado, van a necesitar de las tecnologías digitales y de los beneficios de la globalización. Ahora bien, analizada esta norma donde estamos hablando la inserción global, desde ya les digo que me parece que esta norma no responde, y el legislador no lo ha tenido en cuenta, el artículo 16 y 20 de la Constitución Nacional, en cuanto establece que el derecho a igualdad, sin ningún tipo de distinción, y la igualdad de los extranjeros, con relación a los argentinos o a los nacionales para trabajar en suelo argentino. Sin hablar de todos los tratados internacionales que les menciono ahí, y que voy a hacer especial referencia a la Convención sobre los Derechos de la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y su familia, que fue ratificado por nuestro país, por la ley que les menciono ahí, donde se destaca el fenómeno migratorio como trabajador. Esta norma no respeta eso. Tampoco respeta el artículo 4 de la Declaración Social Laboral del Mercosur, en donde les recuerdo que en el 2008 se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un seminario sobre la libre circulación de los trabajadores
y la integración fronteriza, y reforzó la convicción de la importancia que tiene la libre circulación de trabajadores en el Mercosur, a tal nivel que se ha creado una cartilla de libre acceso que está publicada para todos los ciudadanos del Mercosur. Tampoco respeta los fallos de la Corte de la Nación que les menciono ahí, donde solamente la Corte admitió la posibilidad de hacer alguna discriminación por razones de Estado o de extranjería, cuando se tratara de información sensible o en donde estuviera en juego la seguridad nacional, que no me parece que es el caso de la ley. No sé si me das tiempo para seguir con las prestaciones transnacionales, que es el primer párrafo del artículo. Sí, te quedan todavía 50 segundos y los 5 minutos extras, Ana. Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces, respecto a las prestaciones transnacionales que están previstas en el primer párrafo del artículo 17, establece el principio de territorialidad para resolver la aplicación de la ley en el caso de que tengamos trabajadores de distintas nacionalidades o de distintos lugares de ejecución del trabajo. Pero abre la brecha a otro principio que es la ley del domicilio del empleador en la medida en que la misma resulte más razonable. El principio de territorialidad ya se fue ratificado por la Corte de la Nación, en el caso Withers con Banco Nación, y responde este principio al artículo 2594 del Código Civil y Comercial y al Convenio Internacional sobre las Normas Generales de Derecho Internacional Privado de Montevideo de 1949. En definitiva, acá estamos en presencia de una norma de Derecho Internacional Privado que se uniría al artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo y que supera el precedente añoranzas conduperial de la Cámara Nacional de Trabajo, sexta del año 97, donde decía que debía aplicarse la ley del empleador que era beneficiado con el teletrabajo. En consecuencia, si el trabajador argentino es contratado por una empresa extranjera, debería aplicarse la ley de la empresa, del domicilio de la empresa, o sea, el derecho extranjero, pero en este caso nos dice la norma siempre y cuando sea más beneficioso. Lo más importante de esta norma de derecho internacional privado, siguiendo con la directiva dada por el artículo 2595 del Código Civil, es que el derecho extranjero no debe acreditarse, el juez lo debe conocer, es en función del principio de curia iuria novit, y esto es superador del artículo 13 del Código Civil derogado y del precedente Adamo Condreus que todos hemos manejado. Lo que me parece que es importante tener en cuenta es algunas situaciones que se nos pueden presentar en el teletrabajo, que es respecto al derecho administrativo laboral. El principio de territorialidad acá es absoluto, porque se trata de derecho público. Y acá estamos hablando, cuando nos referimos al derecho administrativo laboral, es a todo lo que se refiere a la registración del contrato, a su inspección y a su control. Rápidamente, también las dificultades que se pueden presentar en el teletrabajo en cuanto a la forma del mismo, cuando es celebrado entre ausentes. De acuerdo a la ley, el contrato de teletrabajo sería formal. Y en este caso se aplica también el principio de territorialidad, aun cuando haya sido celebrado entre ausentes, y en esto supera el artículo 2652 del Código Civil, que establece que se debe aplicar la ley del lugar del donde surge la oferta. Por último, el teletrabajo y el lugar múltiple de ejecución. En este caso, si bien se establece la posibilidad del lugar de ejecución o el domicilio del empleador, cuando la misma es más beneficiosa. En el caso de que estos supuestos no se puedan determinar, porque se trata de trabajadores digitales nómades y de empresas nómades también, la solución puede venir de la mano del artículo 2652 del Código Civil,
que nos da la opción del lugar de cumplimiento, el lugar del domicilio del demandado, el lugar donde tuvo lugar la celebración, y en definitivo tenemos la respuesta mágica que siempre nos da el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que será aquella que resulte más beneficiosa para el trabajador. Muchas gracias, espero haber cumplido el horario. Gracias. Muy bien, doctora, muy bien. Le sobró 1:15. Muchas gracias. Bueno, estamos abiertos a recibir las preguntas. Por escrito no han hecho ninguna, así que aquel que quiera preguntar, que desmutee su micrófono, se identifique y haga la pregunta. ¿Puedo preguntar, doctor? Sí, Olga, sí. Sí, que me interesa, sobre todo que el doctor Domínguez me aclare un poquito más el tema este que dijo que el teletrabajador, por ejemplo, de una actividad de comercio va a ser regulado por la actividad de comercio. ¿Y por qué no se va a dar una regulación transversal en donde se pueda regular la actividad del teletrabajador como con prescindencia de la actividad que ejerza cada uno? No sé si queda claro. Sí, sí, Olga, clarísimo. Bueno, porque así lo dice la ley. Expresamente en el artículo 13 de la ley lo dice. O sea que ha seguido manteniendo lo que es la ley de asociaciones profesionales. Ya, como todos conocemos, prácticamente el sindicato horizontal, el de oficio prácticamente no existe, ya no, o sea, existen los que están, así, viajantes de comercio, pero es vertical. Y la ley que ha querido que tenga la representación aquel sindicato de la actividad. Acuérdense que por fallo AT1, AT2, que puede tener representación también no solamente la organización sindical con personería gremial, sino también la simplemente inscripta, más allá que la negociación colectiva le corresponda hoy por hoy a la organización sindical con personería gremial. El conflicto que yo veo es no tan en esa cuestión, ¿no? Porque si la ley lo dice, seguramente la autoridad administrativa que debe permitir el ámbito de actuación de una asociación profesional va a rechazar aquella que se presente si no está dentro de los lineamientos de la ley. Pero lo que yo veo que puede ser una situación conflictiva para aquellos trabajadores que no están comprometidos dentro del ámbito de la negociación colectiva. Por ejemplo, una organización sindical regula ciertas normativas que en el caso de jornadas de trabajo, en el caso de desconexión, o en el caso el tema del sistema de control, etcétera, etcétera. Y eso no es aplicable a aquel que está fuera del convenio. Nosotros, con el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, el sistema indemnizatorio sí se aplica al que está fuera del convenio, porque se aplica el convenio de la empresa, y cuando son dos empresas, a la que más favorece al trabajador. Pero acá, en la negociación colectiva no, porque tiene un sujeto que es el sindicato, y un ámbito que es el ámbito personal, que si lo excluye la negociación colectiva, y bueno, estamos mal, ¿no? Yo aprovecho esta oportunidad, si me permitís, Sebastián, para agregar algo respecto al tema del artículo 17 de la ley, que habló Anita, que comparto mucho su criterio, pero una cuestión fundamental que se establece que todos los sistemas, o sea, aquellas empresas que vayan a utilizar el teletrabajador, o sea, la modalidad del teletrabajo, como así también la nómina de personal de los trabajadores,
deben ser registrados ante la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Trabajo, y también brindarle esa información a la organización sindical. Esta es otra, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero fuertemente la ley le da a las organizaciones sindicales una actuación muy, muy importante en la ley. Salvo, por supuesto, que no le van a poder pasar información que sea personal de la empresa. O sea, clientes, etcétera, etcétera. O sea, nada que tenga que ver con lo que dice la ley. La ley dice que se informe qué sistemas se van a usar y aparte de los sistemas, la nómina de personal, las altas y bajas. Esto es para tener, digamos, un control de la actividad. No sé si en la práctica se va a poder realizar, no se va a poder realizar. Nos acordamos de la ley de empleo, ¿se acuerdan ustedes todos? Que la ley de empleo en un principio decía que las modalidades del contrato, eso que se llamó después contrato azul, etcétera, etcétera, se tenía que informar a la organización sindical y después, bueno, se dejó sin efecto, porque era medio imposible, ¿no? Pero bueno, esto es lo que quería agregar en esa cuestión. Y bueno, muchas gracias. ¿Otras preguntas, por favor? Yo quería preguntarle, puede ser al doctor Domínguez, pongámosle una empresa que maneja el teletrabajo con todo personal fuera de convenio. Entonces, en el caso de la presentación al ministerio, a la secretaría, ¿se le da intervención también? ¿A qué organización sindical se le da intervención? Bueno, dos cosas, Carlos. Yo creo que sí, que se le debe, que se le da intervención a la organización sindical de la actividad. Pienso que eso de la actividad se le puede dar intervención, ¿no? No creo que... Lo que sí creo que en estos casos, lo que nosotros vemos en la ley como a través de la negociación colectiva, creo que también se puede hacer por acuerdo de partes. O sea, en todo acuerdo de parte, siempre y cuando ese acuerdo de parte respete la normativa, o sea, la ley, y respete el convenio colectivo que se ha dado para todos los trabajadores convencionados. O sea, no puede establecer en menos, sino en más. Pero bueno, pero yo creo que en principio sí, ¿no? En principio sí. ¿Más? ¿Puedo hacer otra pregunta? Por supuesto. Sí, mire, otra cosa que me preocupa es la situación intermedia que se está produciendo, que hay mucha gente trabajando con teletrabajo y la posibilidad de ius variandi, o sea, cuando comience a tener vigencia la ley, podemos cambiar esta modalidad que está totalmente desregulada, esto que estamos haciendo es teletrabajo, no es o sea, todas estas situaciones pre-teletrabajo, o sea, ¿cómo podemos hacer para regularlo con posterioridad cuando comience a funcionar la ley, ¿no? Eso es lo que me preocupa un poco, si podemos modificar, no podemos modificar. ¿Contesto? Sí, si no, Ana también, porque sería una suerte de derecho transitorio, artículo 19. Claro. No, yo creo dos cosas. Lo que estamos viviendo nosotros en el tema de relaciones laborales en el COVID-19 es transitorio al COVID-19, en el cual la normativa te lleva al teletrabajo. Después, el trabajador te puede decir, bueno, mire, vuelvo a esta situación anterior a la pandemia. Ahora, si anterior al COVID yo hacía teletrabajo y después me lo quieren cambiar, ahí sí estamos ante el 66 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero si es durante esto, es igual que la jornada de trabajo. Fíjense que el 200, el DNU, creo que el 207, no me recuerdo en este momento, pero permite la reestructuración de la jornada de trabajo.
Entonces, ¿qué se entendió por la reformulación? Reformulación de la jornada de trabajo. ¿Y qué quiere decir? Y que podés pasar de continuo a discontinuo en esto, en otro, pero se terminó el COVID-19 y volvés. La empresa te puede decir, mire, vuelva a esta situación anterior. Entonces, yo creo que ahí no tenés ningún problema. Es más, esta normativa te dice, mire, entra en vigencia a los 90 días de, o sea que hasta que no entre en vigencia no podemos aplicar esta normativa. Nada más. No sé, Ana, si querés completar, o Juan, si pensás más o menos así. Me parece que el tema de la entrada en vigencia también es otro interrogante de la ley, que obviamente no lo podemos formular porque se nos iban los tiempos de esta jornada. Pero el hecho de que la difiera a 90 días desde que termine el aislamiento, el ASPO, es una nada, porque el ASPO existe en muy pocos lugares, no es una situación que abarque a todo el país. Entonces, la mayoría del país está en el DISPO en este momento. Entonces, no hay una fecha cierta que permita establecer el inicio del cómputo de los 90 días. La reglamentación aparentemente le va a dar facultad al Ministerio de Trabajo para determinar cuándo va a producirse esa finalización del ASPO. Pero seguimos estando en la misma situación. Y la realidad es que si uno ve el derecho comparado, todos los que han regulado, y muchos lo vienen haciendo de mucho tiempo atrás, la implementación fue prácticamente inmediata, y las que digamos que difirieron, como ocurre en el caso nuestro, la implementación a la reglamentación se produjo en un tiempo bastante corto. Y realmente el instituto vino a resolver los problemas y se está aplicando con bastante éxito. De hecho, es una de las actividades contractuales que más ha aumentado mundialmente. La verdad que en ese ámbito no se entiende por qué, si ya se está ejecutando, digamos, en lo material, ¿por qué no ponerla en vigencia? ¿Y por qué, si este es el momento ideal para irnos capacitando e irnos probando respecto de la aplicación de la modalidad? Entonces, no se entiende por qué se difiere tanto. Algunos dicen que responde a presiones de empresas que no tienen interés en ello. La verdad que yo eso lo desconozco, pero sí me parece que es un tema que la ley estaría en falta. Ahí, si me permitís, Sebastián, con respecto a la pregunta que hace concretamente la doctora Olga Pastor, lo cierto es que en la actualidad no existe un teletrabajo como está regulado en la norma. No hay voluntariedad, no hay equipos ni capacitaciones a cargo del empleador, no hay equipamiento. El trabajador está con lo que tiene en su casa intentando prestar las tareas en la forma que quedó y en las condiciones que se las dieron por un factor externo, por la pandemia. Incluso las empresas tampoco están todas con sistemas o con posibilidades de delegar tareas en la forma de trabajo remoto, ni hablemos de teletrabajo. Entonces, me parece que no va a ser posible que las condiciones en las que hoy están los trabajadores desde sus domicilios prestando el débito laboral pueda ser considerado teletrabajo a futuro de ninguna manera, al menos por lo que se entiende teletrabajo en Argentina conforme a la ley 27555. Entonces, me parece que hay que prestarle mucha atención a la realidad, al principio de realidad, ¿no? Sí, yo lo que quería agregar también en respuesta a Olga, y lo dijo Ana, si bien es cierto que la reglamentación a la cual nosotros tuvimos acceso, como lo dijo Ana María, le cede la facultad al Ministerio de Trabajo para que mediante resolución disponga la fecha a partir de la cual me equivoqué de tecla, a partir de la cual el Ministerio de Trabajo debía dictar una resolución
en la cual comienza el plazo de estos los 90 días. Me hace acordar a la vieja resolución que tuvo que dictar el Ministerio de Trabajo allá lejos y hace tiempo con la primera ley de prohibición de suspensiones y despidos sin causa, que también el Poder Ejecutivo había delegado al Ministerio de Trabajo la facultad de determinar cuándo el índice de desocupación había sido inferior al 10%. No sé si nos acordamos lo que estoy hablando. En esto también se puso un delay muy importante, con la cual en abono, lo que estaba diciendo Ana María, es más grave aún todavía lo incierto del plazo a partir del momento en el que comienza a regir esta ley. Si nos acordamos, esto no es nuevo para nosotros. La Ley de Riesgo del Trabajo entró en vigencia el 1 de julio de 1996 y se sancionó, creo que en octubre o noviembre del 95, pero se condicionó la vigencia a que se dictara el decreto de el baremo y de las enfermedades profesionales. Mientras no se dictó ese decreto, no entraba en vigencia la ley. Por eso fue el Ministerio de Trabajo que al dictarse ese decreto puso la vigencia a la ley. O sea, no estoy diciendo que sea bueno o malo, sino que tenemos ya experiencia en lo incierto de la vigencia, ¿no? En esto yo particularmente pienso que no va a ser sencillo la implementación del régimen, porque si no hemos acostumbrado al teletrabajo que hoy están haciendo los trabajadores, no tiene absolutamente nada que ver con esta ley. Pero no tiene absolutamente nada que ver con esta ley. Yo, salvo raras excepciones, no conozco un teletrabajador que le hayan dado los elementos necesarios para hacer su trabajo, o que ya hayan hecho cargo de los costos de la implementación, etcétera, etcétera. Yo quería agregar una cosita más, si me permiten, a las tantas, para aclarar un tema que habló Juan Salvador, que es el tema de los accidentes de trabajo, sobre todo cuando no trabajan en el domicilio y trabajan en otro domicilio. Ahí yo creo que el problema está resuelto. No me cabe duda que estamos ante un accidente in itinere. Yo salgo de mi casa y me voy al lugar, a la oficina, al bar, a donde yo establecí dónde iba a trabajar, no hay ningún problema. Para mí eso está resuelto, accidente in itinere. El problema está en el otro tema, en el accidente y en la presunción. Ese es otro tema que sí, ahí comparto lo que dijiste, Juan, que sí, que va a ser una cuestión, es una presunción, por supuesto, violentante, pero el trabajador va a probar, mire, me caí en el horario de trabajo, si me caí de la escalera, espero que me conecte y me caí dentro de la conexión. Después tendrá que probar la RT que se cayó antes, cuando se levantó de la cama, o mientras se estaba bañando. Entonces no va a ser fácil el tema. Más fácil el accidente, nosotros teníamos todo al revés, el accidente de trabajo en la empresa, como accidente súbito y violento, era muy fácil de probar. Muy fácil de probar porque lo veíamos, ocurrió en esta cuestión y punto. La existencia no había ningún problema. Pero ahora sacar, o sea, dividir el concepto del accidente de trabajo en la modalidad del teletrabajo, como el accidente del servicio, del servicio doméstico, no, de la zona doméstica, o sea, que no estoy cumpliendo esa tarea, no es fácil. No va a ser fácil, va a ser conflictiva total. Nada. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Respecto de lo que decía Roberto recién, que no cabe duda que sería un accidente in itinere, me pregunto qué pasaría si el trabajador, que tiene todos los elementos que le ha dado la empresa, el teletrabajador, se le corta la luz en su casa
y tiene que resolver una situación urgente. Entonces toma su notebook y se va a un bar en donde puede hacerlo. Va a tener que probarlo, va a tener que probar que se cortó la luz en su casa. Hay un montón de cuestiones alrededor de estas situaciones que se pueden suscitar, me parece. No sé qué opinan ustedes. No, sí, esto por supuesto, pero el accidente in itinere, ojo, el accidente de trabajo súbito y violento es mucho más sencillo probar la existencia del mismo. Como sabemos, el accidente in itinere no es tan sencillo, o sea, exige más probanza, ¿no? Así, y la exhibición por parte del empleador es que interrumpió o alteró el recorrido. Pero acá, en el ejemplo que vos das, no hay tanto problema porque se podría probar, sin ninguna duda, que se cortó la luz, eso no hay ningún problema, porque se puede probar con un oficio, pero también que se fue a trabajar a tal lugar por la conexión. O sea, ahí, sí se conectó, porque quizá, ¿no viste? Después se puso a tomar un café, etcétera, etcétera, y después se conectó a la hora o 2 horas. Bueno, esos son cosas que se van a tener que probar, pero no en esos casos no va a ser tan difícil como en el otro, a mi modo de ver, ¿no? Ojalá. No, pienso por el tema de la desconexión. Vos te vas a conectar, a desconectar. Bueno, es igual que el ejercicio del derecho de huelga, o cómo ejercemos la representación sindical en el caso que el teletrabajador sea elegido representante sindical, si tiene los mismos derechos que los presenciales. O sea, todas esas situaciones que bueno, ¿cómo se va a...? Pienso que la negociación colectiva va a tener que establecer una carga horaria para la actividad sindical, o tener, como en España le llaman el tablón digital, ¿no? Así que vos podés mandar los mensajes en todo eso. Bueno, no es fácil. Yo, y no hablo más, creo que es el primer paso que estamos dando. O sea, si vos me preguntás de la ley, yo te digo, mirá, necesitamos una ley como necesitamos una ley del trabajo de plataforma. O una ley, o como conversando con Anita me decía un estatuto, está bien, eso es una discusión, o la ley o un estatuto, si lo incorporamos a la ley de contrato de trabajo tenemos un estatuto particular, pero ¿por qué lo necesitamos? Y porque vemos que el trabajo de plataforma atenta contra los derechos de los trabajadores, como está regulado, no como está regulado, al no estar regulado, como se presta servicio. Y hoy exactamente pasa lo mismo con el teletrabajo. Entonces, bueno, no es malo, bueno, la ley se puede modificar, y la experiencia nos puede llevar a que tengamos mejoras en la ley, o a través de la negociación colectiva, o a través del acuerdo de parte. Tampoco yo creo personalmente que va a ser un boom. En eso no comparto lo dicho por Ana María, en que vamos en ese camino. Acá no vamos en ese camino. Acá no vamos en ese camino. En la Argentina, por ahora, no vamos en ese camino. En la experiencia que tenemos, ¿no? En esta experiencia de COVID y demás, no, más de los dispensados no han mandado a la casa a nadie. No, en muchas empresas sí. En muchas empresas todo el personal administrativo está haciendo trabajo a distancia, en muchas empresas sí. Sí, eso sí, pero con los elementos que uno tiene. Yo, al menos, seguro. El ejemplo mío lo tengo cerca. Mi hija cumple teletrabajo, y bueno, con su computadora, su esto, su lo otro, bueno, está bien. Tal cual, los docentes todos. No, está bien, hay actividades, no por eso, hay actividades que a la fuerza tenés que cumplirlo, teletrabajo sí o sí, igual que el dispensado sí o sí, pero luego que pase esto, entre comillas, bueno, vamos a ver.
Pero no hay que tenerle miedo, hay que afrontarlo y verlo. Y si es una ley y si se tiene que modificar, se tiene que modificar. Es bien. Doctores. Sí, perdón. Sí. Buenas tardes. Yo tenía una duda en realidad que va orientada un poco hacia lo que dijo la doctora Ana María Salas, que tiene que ver con esto de que la ley, en algunos casos, no ha tenido en cuenta el contexto sociológico y sobre todo por el rango de edades de los trabajadores. Entonces me surge la duda de si en aquellos casos de que contrataran nuevos trabajadores o hicieran una revisión o capacitación o promover trabajadores dentro de una empresa, si tuvieran en cuenta aquellos trabajadores que tienen menos edad, por ende se les hace más fácil la utilización de las tecnologías, y no así pasara con los trabajadores mayores, que no tienen esa facilidad para utilizar las tecnologías, ¿no estaríamos hablando de una discriminación o simplemente se están sujetando a las condiciones de contratación que impone la negociación colectiva? Ana María, para vos la pregunta. Para mí es... sí, doctora. Discúlpame, no entendí la pregunta. ¿Por qué decís? Claro, que yo digo, si contratan nuevos trabajadores, ¿se estarían sujetando a los términos que imponen para contratar nuevos trabajadores o estarían hablando de una brecha de discriminación si no se tienen en cuenta a los trabajadores, por ejemplo, entre 40 y 50 años? Y en eso va a haber libre contratación. Yo creo que los que van a tener más facilidad para acceder son las generaciones más recientes porque tienen más identificación con la tecnología y se les va a facilitar mucho más la realización de este tipo de trabajo. Las generaciones más antiguas les va a costar adaptarse a la modalidad. Pero ¿habría discriminación si la empresa al convocar para teletrabajo, para la contratación de teletrabajadores, pusiera rangos de edad? Ah, ok, claro. Habría discriminación, pero en la contratación va a haber una cuestión de oferta y demanda, y lo más seguro es que la oferta de teletrabajo desde el punto de vista de los trabajadores va a venir más de parte de las últimas generaciones que tienen más naturalizado el uso de la tecnología digital. Exacto. Bueno, muchas gracias, doctora. Una persona de 50 o de 60 años haciendo cola en una empresa para un contrato de teletrabajo, no me lo imagino, lo cual no significa que no sea posible, pero me imagino más gente joven. ¿Sí? Perdóname que creí que se la dirigía. Roberto, ¿qué fue? Yo voy a ir a esa cola. Si me permitís, Ani, agregar algo. Si me permitís agregar algo con lo que estabas diciendo, también hay que hacer la distinción de si los teletrabajadores son puestos que ya existen en la empresa, porque en ese caso es el empleador quien tiene la obligación de capacitar a sus trabajadores para que puedan acceder al puesto de teletrabajo. Entonces, ahí sí va a tener que haber una previa convocatoria a los trabajadores internos, con una capacitación previa, y bueno, si se crearan nuevos puestos de trabajo, me parece que sí habría libertad de contratación plena. Robertito, ¿qué fue lo que dijiste que no opinabas como yo? Ay, no me acuerdo. Que íbamos camino al teletrabajo, eso dijo, que todos que iba a ser un boom el teletrabajo. No. Camino al teletrabajo, vale, pero que se va a imponer, se va a imponer. Sí, no, en el tiempo sí, sin ninguna duda. Pero... que la última generación que es 100% digital anda a hacerla trabajar al campo. Que de hecho no se va a hacer cola para un teletrabajo. Al menos yo, por la edad. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por terminada esta jornada antes de que Facundo Díaz Araujo desde la facultad nos dé las palabras finales. En nombre propio y arrogándome la representación de los 5 excelentísimos colegas que han expuesto entre ayer y hoy
Espero que hayamos alcanzado las expectativas de ustedes, y como dijo un gran maestro, me refiero a Mario Ackerman, lo importante es provocar más que enseñar. Y creo que con estas 6 preguntas que nos planteamos, que entre ayer y hoy hemos tratado de responder, hemos provocado. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias. Y lo único que me queda para decir al final, teniendo en cuenta estas discusiones tan ricas que hemos escuchado hoy, como las de ayer a la tarde, volver a reiterar lo que pedí. A todos los operadores del sistema, a todos los operadores judiciales, a nosotros los abogados, a los jueces, por favor, démosle una oportunidad a la ley. Que es una ley que salió en la emergencia, que no debería haber salido en la emergencia, reitero, a pesar de que Ana María no esté de acuerdo conmigo, pero démosle una oportunidad. Creo que va a ser una ley buena. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Bueno, Facundo. desde la facultad, más que nada, agradecer. La verdad que para nosotros es un placer cuando empezamos en función de la iniciativa que nos había acercado el doctor Carlos Libellare y todo su equipo respecto de esta temática. Nunca nos imaginamos que íbamos a tener, primero, tanta concurrencia, segundo, de que la verdad que el tema iba a ser de tanta relevancia, ¿no? Yo creo que estamos, la discusión entre los distintos, o las distintas posiciones entre los distintos ponentes, ha mostrado precisamente todo lo que hay para construir por parte de todos los operadores jurídicos, y la verdad que para nosotros es un verdadero placer que nuestra facultad sea un ámbito y un espacio donde se pueda dar esa discusión. Nosotros estamos felices. Hablábamos ayer con el decano después de que terminara la charla del día de ayer, de esto, ¿no? De la necesidad que tiene la universidad de aportar a la discusión, al debate, y de estar presente como un espacio de análisis, de discusión, de reflexión y de crecimiento del conocimiento jurídico por parte de la universidad para con la comunidad. Así que nosotros estamos, pero más que contentos, más que felices, bueno, y la verdad que disfrutando de la presencia de ustedes en esta nuestra casa virtual, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos. Saludos a todos y felicitaciones a todos. Les aviso que la charla queda grabada y la vamos a subir al canal de YouTube de la facultad, ¿eh? Así que cualquier cosa, pues ya hay material virtual sobre teletrabajo. Gracias. ¿Y el canal, qué característica el canal? ¿Cómo se llama el canal para poder acceder? Es muy fácil, hay que entrar a YouTube y en YouTube poner Universidad de Mendoza, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la búsqueda. Ahí les abre el link del canal, entran al canal y hay un montón de charlas, todas las charlas que se han hecho en extensión están subidas, y bueno, y van a estar las de los 2 días. Así que bueno, buenísimo. Y después le pasamos el link. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Excelente, ustedes, excelente todo. Muchas gracias. Un gusto.